Quizás no es un mensaje, yo peleo alguna vez con Dios porque quiero darte un mensaje para que brinque. Y me encanta esos mensajes que yo veo brincando y riéndose y gloria a Dios. Pero este mensaje no te va a poder a brincar, pero sí va a poner un fundamento en tu vida espiritual. Y hoy yo quiero hablar acerca del peligro de no rendirlo todo a Dios. El peligro de no rendirlo todo a Dios. Y creo que donde no hay rendición hay ignorancia. Y donde hay ignorancia no hay conocimiento de lo que es restituir, de lo que es pactos, de lo que son promesas. O sea, donde quiera que usted ve personas que no pueden rendir a Dios lo que Dios demanda, es porque hay una ignorancia hacia lo que Dios puede hacer, lo que Dios, cómo Dios puede restituir, o qué promesa Dios te puede cumplir, o en qué pacto tú estás anclado. Rendirse a Dios tiene que ver con el cumplimiento de su voluntad. Y todo hombre de Dios que no está rendido, no está dentro de la voluntad de Dios, está esclavizado en una área o está ligado a un deseo egoísta de su carne. Esto yo quiero que tú lo puedas entender fuertemente. Cuando tú no rindes a Dios la voluntad tuya, cuando tú no se la rindes a Dios, tú estás esclavizado a un sistema egoísta de tu carne, porque tú solamente piensas para ti y no piensas para el que te creó. Rendirse a Dios tiene que ver con despojarse de todo lo que creemos que nos pertenece y entregárselo a quien nosotros decidimos creer. Esto es importante que tú lo entiendas. Cuando tú le entregas, te rinde algo a Dios, tú le estás rindiendo gratuitamente a aquel que te ha llamado o aquel que ejerce autoridad sobre ti. Nadie va a rendir algo a alguien si no piensa que lo puede edificar. Y hay un peligro aquí, porque el mensaje real es el peligro de no rendirlo todo. Y te quiero llevar a ciertos pasajes. Voy a hacer una especie de resumen rápido para que tú puedas entender de que hay cosas que no se pueden quedar. Hay cosas que no se pueden dejar de dar a Dios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 18 se encuentra un principal de la sinagoga. Y este principal de la sinagoga, casi todo el mundo lo conoce. Este hombre le dice a Dios: ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Y este hombre responde con algo extraordinario. Le responde a Dios: todo esto lo he hecho desde mi juventud, porque el mismo Cristo le dijo: bueno, ¿sabes lo que los mandamientos los conoces? Y él responde: desde mi juventud lo he guardado todo. Pero Cristo ahí le dice: bueno, una cosa te falta por hacer. Diga conmigo: una cosa le falta. Quiere decir que cuando le dice una cosa me falta, fue que una parte dio, pero otra parte no la entregó. Una cosa te falta por hacer: vende lo que tiene y dárselo a los pobres. Entonces dice la Biblia que él se entristeció, se marchó. Pero cuando se entristece, Jesús trae otra revelación, trae otra palabra y dice: qué difícil es para un pobre entrar en el reino de los cielos. Es más fácil, un rico. Es más fácil un camello entrar por el ojo de una aguja. Me llama la atención la palabra más fácil es. Me llama esa palabra la atención. ¿Por qué me llama la atención? Porque no le está hablando de algo que es imposible. Le está hablando de riesgos. Aquí me quiero sembrar un poco, Wilkin Mesa. Porque cuando el joven rico o el principal de la sinagoga se entristece, es porque no quiere ceder algo que le puede quitar ciertas posesiones delante de los hombres. Entonces se entristece y Dios no le habla a él de que es imposible de que le entre. Lo que le dice que no será fácil de que le entre. En otras palabras, alguien puede correr el riesgo muy alto de no entregarle a Dios lo que le debe de entregar. Entonces yo noté que lo que usted no entrega, no hay forma de que usted lo cambie. Y que precisamente Dios quería hacer algo con él. Y de repente Pedro está viendo una escena y dice: espérate, si le está hablando aquí del camello, ustedes casi la mayoría saben que el camello se refiere a la puerta de una iglesia.
a la puerta de una iglesia. Eso es lo que representaba según la cultura. Pero yo digo, si lo vamos a ver literal, no le dice que es imposible, porque él podía picar el camello y entrarlo por parte. No le dice que es imposible, porque él sabía. Lo que le está diciendo es que aún partiéndolo por pedacitos, tu mentalidad te puede llevar a no entrar. Entonces, Pedro, viendo todo ese tipo de cosas, sabe que Pedro es un tipo con la sangre feeling, o sea, un tipo rápido. Le dice en el verso 28, Jesús, pero yo he dejado todas mis posesiones para servirte. Jesús le responde a Pedro y le dice, no hay ese que no haya dejado todo, que yo en este tiempo no le dé 100 veces más. Porque lo que tú le entregas a Dios se multiplica. Porque lo que tú le entregas a Dios, Él lo responde, Él lo vuelve mucho. No hay ese que le pueda entregar a Dios, que Dios no le bendiga, que Dios no le multiplique, que Dios no lo aumente. Entonces, nuestros problemas están resueltos cuando nosotros lo entregamos. Entonces, cuando yo comencé a ver eso, yo comencé a notar de que mucha gente están entregando cosas que no, para ellos, en su mentalidad, para ellos, no le hace roncha. Es decir, que mucha gente no están entregando a Dios porque piensan que Dios no tiene su mirada en eso. Piensan que Dios no tiene su mirada en eso. Pero yo quiero decirte que Dios sí tiene su mirada en eso. Y es por eso que cuando tú le entregas a Dios el matrimonio, tú siempre vas a tener un desconocimiento de lo para qué es el matrimonio. Y yo comencé a ver, Jesús dice en Mateo capítulo 6, le está hablando, no es el cuerpo más que un vestido. Mira también los pajaritos que no siembran ni hiegan y yo les doy que comer. Le dice, mira aún los lirios, aún Salomón con toda la gloria no pudo vestirlo. ¿Cuánto más mi Padre? Y comienza a hablar de muchas cosas y nos está diciendo a nosotros que los que no trabajaron tuvieron fe para recibir de Dios. Que los que no trabajaron para esto pudieron recibir. Yo te pregunto, ¿por qué tú crees que Dios dice? Aún la gloria de Salomón con tanto esplendor no pudo vestir esos lirios. ¿Por qué tú crees que la puso? Para que tú veas lo que Él puede hacer y el nivel en que Él está comprometido. Entonces, le está diciendo comparativamente, tú eres más que ese pajarito que se vistió. O ese pajarito que comió. Tú eres más que esa flor que volvió a resplandecer. Más que esa hierba del campo que fue arrancada y volvió a nacer. Tú eres más que eso. Yo estoy comprometido contigo, pero tú no lo crees. Entonces, las personas que no han rendido a Dios no conocen para qué es el matrimonio. No conocen incluso para qué es el dinero. Y se mantienen turbados. Por ejemplo, el matrimonio es un propósito. Si tú no se lo entregas a Dios, vivirás un matrimonio de celo, de ira y de contienda. Si tú no le entregas a Dios el trabajo, en vez del trabajo terminar trabajando para ti, tú terminas trabajando para el trabajo. Entonces, todo lo que Dios diseñó que tú no lo entregas, te verás en un momento determinado separado. Todo lo que tú planeaste, nunca lo verás ni tampoco lo tendrás, porque nunca lo rendiste. Lo que tú rindes, eso es lo que cambia. Y comenzamos a ver un sinnúmero de gente en la Biblia entregando cosas pero recibiendo cosas. Yo vi un pasaje en la Biblia que es el pasaje del perfume. ¿Sabe algo? El fariseo lo invita y cuando lo invita no le da nada. Pero una mujer que no invita a Jesús lo ve, se rinde, vacía el frasco y Jesús se queda sin hablar nada. ¿No te llama la atención que Jesús se queda sin hablar nada? La Biblia dice que cuando Jesús entra a la casa de Simón el leproso, el tipo ni le busca agua para que se enjuague la mano, ni agarra los pies y se lo limpia, sino que una mujer pecadora entra, se tira a los pies de Jesús, llora y con sus lágrimas comienza a ilustrar los pies, derrama el perfume y hasta que la mujer no quiebra el perfume, Jesús no dice nada. Porque Jesús quería hacer algo con esta mujer, pero lo iba a hacer de acuerdo a lo que ella entregara.
ella entregó todo lo que tenía, pues ya recibió una palabra profética que hasta hoy nosotros somos parte de ella. Jesús dijo a esta mujer: donde quiera que se predique el evangelio, se tendrá que hablar de ti. Una mujer que pudo entregar algo, pudo recibir de todo. Porque lo que tú no entregas, mañana te esclaviza. Y eso podemos verlo continuamente. Entonces, yo no veo justo que tú estés viviendo un proceso fuera de la voluntad de Dios. Pastor, ¿por qué no veo justo eso? Porque ¿cómo tú vas a trabajar por algo que no te puede llevar? Entonces, a causa de tú no rendir tu alma, tu mente y tu corazón a Dios, estás fuera del propósito de Dios. Porque hay algo que yo descubrí en este mensaje, que la gente cree que porque esté sufriendo por algo fuera de su proceso, es Dios que lo está poniendo. Y lo justo para Dios es que tú estés haciendo la voluntad del Padre que te envió. Entonces, mucha gente viviendo un proceso, pero fuera de la voluntad de Dios. Entonces, no es justo que tú vivas un proceso fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso no se justifica. Mira esto. El Padre dice, Jesús dice, estando ya en un momento de aprieto, dice lo siguiente: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga ¿qué? Sino que se haga ¿cuál? Y de repente Jesús y el Padre siguieron con sus proyectos. Ahora bien, Jesús hizo su voluntad y que el Padre le entregó todo. Entonces tú le entregas todo a Dios y Dios te entrega todo de Él. El problema que nosotros estamos es corriendo un peligro. Y ahora voy a predicar mi segundo mensaje realmente, y escribe este fundamento que te voy a dar, porque te voy a dar maná molido si creíste que lo de ahorita fue fuerte. Te voy a dar algo que yo creo que tú nunca lo has escuchado. Mira esto: peligros y riesgos de no rendirse a Dios. Voy a enumerar unos cuantos. Los peligros y los riesgos de no rendirse a Dios son: no encontrar la verdadera adoración. Primero, no encontrar la verdadera adoración. Segundo, no encontrar mi verdadera utilidad en la vida. 3, no conocer a Dios. 4, vivir como reverde delante de Dios. 5, tener estorbo en mi oración. 6, no descansar en Dios. Los peligros y los riesgos de no rendirse a Dios son estos: ¿cuánta oración cansada y con estorbo tenemos? ¿Cuánta rebeldía o cómo nos estamos viendo de reverdes delante de Dios cuando no entregamos algo? Escribe esto: el área de mi vida que yo no decida rendir, esa es el área que no se va a convertir. El área de mi vida que no rindo, no conocerá a Dios por su misión. Y no existe ninguna autoridad delegada por Dios hasta no entender lo que debo rendir a ella. Esto es maná, por favor, escribe esto. No puede haber algo revelado como autoridad si tú no sabes lo que es su misión. Y cuando te rindes a Dios, tú encuentras una autoridad delegada a causa de la sumisión. Por eso vemos a Abraham, que Dios le pide lo único, el único hijo. Abraham lo entrega y en ese mismo momento él conoce a Jehová Jireh. Entonces empieza una vida de beneficios. Diga conmigo: cuando Abraham entrega a su único hijo, empieza en Abraham una vida de beneficios. Hebreos capítulo 6, verso 3. Mire esto, en el nombre de Jesús. Ok. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, te lo voy a repetir, esto está interesante.
Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Wow, Señor, gracias por tu palabra, Dios mío, Señor. Edifica este fundamento a través de ella, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome asiento. Escuche esto. Abraham vivió una vida de procesos, pero cuando Abraham entrega el hijo, la Biblia dice que Dios no encontró a otro que jurar. ¿Por qué jurar? Y juró por sí mismo. Y le dijo a Abraham: te voy a bendecir y voy a multiplicarte en gran manera. Este es el fruto de una sumisión. Este es el fruto de una entrega. Este es el fruto de una vida devocional a Dios. Este es el fruto de alguien que se ha despojado de lo único preciado que él tenía. Abraham quizás no le hacía roncha hablar de ganado, pero sí le podía hacer roncha hablar de hijos, porque era el único que tenía con Sara. Y aún lo único que tenía con Sara, él lo entregó y no lo rehusó. Por eso Dios dijo: yo no voy a jurar por otro, porque no encuentro por otro. Voy a jurar por mí mismo, que a este sí lo voy a bendecir. Y yo vengo a hablar contigo. Cuando tú entregas lo único que tú tienes a Dios, Dios se encarga de abundar, de trabajar con abundancia, de multiplicarte todo lo que tú tienes. Entonces, ¿por qué la iglesia no está recibiendo de Dios lo que debe? Porque no está rendida a Dios. Y cuando yo encontré esto, yo dije: yo le voy a leer un verso bíblico a ellos, porque yo siento que ellos todavía no piensan que Dios quiere entregarle. Juan capítulo 3, verso 34. Mire qué dice: porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por... Esto me noqueó. Lo que Dios está diciendo aquí es que Él no te lo quiere dar por pedazo, que Él te lo quiere dar todo. En otras palabras, Dios no quiere quedarse con nada de Él. Él quiere también compartirlo contigo. El problema de nosotros es que nosotros no conocemos totalmente a Dios, porque no hemos quitado de nosotros, rendido a Dios, parte de nuestra humanidad. Esa humanidad nos separa del todo de Dios. Ese pecado nos separa del todo de Dios. Y el problema aquí, como yo leo esto, eso me vuela la cabeza, porque me está diciendo que todo lo que yo pida al Padre, cuando yo le pida algo al Padre, Él me lo quiere dar. Pero imagínese usted, mire este vaso. Si yo le pongo algo ahí, es de ahí para arriba que se puede llenar. Es decir, que de ahí para arriba es de otro y de ahí para abajo es de mí. Pero Dios quiere que tú te vacíes para que sea todo de Él. Y cuando no nos rendimos, no podemos encontrar eso. Incluso la verdadera adoración, la Biblia dice que cuando Dios le habló a la samaritana, le dijo a la samaritana que el Padre anda buscando verdaderos adoradores, que adoren al Padre en espíritu, en verdad. Pero hasta que ella no pudo reconocer su posición delante de él, ella dijo: pero eres tu profeta. Hasta que ella no reconoció quién tenía en el frente, Jesús no le habló de adoración. Te fijas que hasta que tú no entiendas lo que debes de dar, tú no vas a entender lo que tú vas a recibir. Tú no lo vas a entender así. ¿Por qué? Porque yo vi a un Abraham que cuando él dio, Dios no juró por otro hombre, Dios juró por él. O sea, Abraham entendía que haciendo esa parte iba a ganar el corazón de Dios. Y lo que pasa con nosotros hoy en día, que nosotros creemos que Dios
nos va a aislar porque estamos entregando algo que conseguimos supuestamente con mucho sacrificio. Tú no conseguiste nada que Dios no permitiera. Voy a seguir. Hechos capítulo 5, verso 27. Cuando los trajeron, lo presentaron del concilio y el sumo sacerdote, diciendo: no os mandamos estrictamente que nos enseñase en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Escuche esto: uno que está rendido reconoce cuál es su prioridad en la vida, reconoce cuál es su autoridad y sabe cuál es su propósito. Una persona que está rendida no se intimida ante la presión del mundo, porque está rendido, ya tiene un jefe. Escuche, uno que está rendido ya tiene el jefe, ya tiene un jefe, no necesita otro. Por eso, una forma de ver con claridad cuál es el verdadero hijo de Dios es conociendo la manera de obedecer. Oye, una de las formas de conocer. Por eso, ¿cuánta presión puedes aguantar? Está revelando a qué nivel estás sometido a Dios. ¿Hasta qué punto puedes ser leal? Está revelando a qué nivel de sometimiento estás delante de Dios. Y que está dispuesto a sacrificar es cuánto vale Dios para ti. Entonces yo veo gente que predican la palabra, que supuestamente creen en Dios, pero con muchas debilidades. Yo quiero ver gente, como dice Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. Quiere decir que si Dios es el que está poniendo en nosotros el querer para su voluntad, ¿por qué tú no puedes aguantar el proceso? Si lo está viviendo para Dios, ¿por qué no lo puede aguantar? ¿Por qué no puede aguantar el dolor que es para Dios? Si te dije ahorita que Dios ve el cuerpo como un vestido. Ahora, el alma es lo único que se va a ir a Dios. Por eso es que no es justo trabajar por algo que no está dentro del propósito de Dios. Porque si el alma es lo único que nos llevamos, ¿por qué no llevar al cuerpo donde Dios quiere? Dios está buscando gente que digan como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque para los que están rendidos todo es ganancia. Una persona no va a entender el sacrificio que hace hasta que no termina entendiendo su rendición. Cuando tú estás sumergido en Dios, te das cuenta que lo que dijo Job no fue inventado. Él dijo: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, yo acepto lo que venga de Él. Pero las personas de hoy no quieren aceptar lo que venga de Él, porque cuando encuentran una presioncita se estrellan, se descarrian, niegan a Dios. Pero Dios quiere una iglesia firme. Dios quiere una iglesia segura. Dios quiere una iglesia que no le importa cuántas veces el horno lo calienten, ellos no están dispuestos a adorar a otro que no sea su rey. Los jóvenes hebreos le dijeron a Nabucodonosor: no importa qué caliente tú pongas este horno, sepa, oh rey, que nuestra adoración no es para ti. Usted tiene que saber que el Dios que nosotros le servimos tiene nuestras vidas en pleno control. Dios no ha perdido la batalla, ni tampoco la va a perder. Dios no es hombre para mentir, pero tampoco hijo de hombre para arrepentirse. Yo quiero que tú sepas que si Él dijo lo va a hacer,
que no importa lo que se levante, Él lo va a hacer. Entonces tú tienes que saber que cuando tú te rindes a Dios, tú tienes la mejor esperanza. Tú tienes la mejor esperanza de vida. Un hombre rendido espera resultado. Un hombre sin rendirse espera en un préstamo. Un hombre sin rendirse, ¿sabe qué espera? Un préstamo. Un hombre rendido espera a Dios. ¿Sabe que Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no voy? O no me saques, porque no voy a ningún lado. Porque él sabía que la garantía de él emprender ese viaje y estar seguro era que Dios fuera con él. Hoy vemos matrimonios en problemas, negocios en problemas. Hoy vemos gente en las universidades con problemas y muchas cosas en problemas. ¿Y sabe por qué están en problemas? Porque no se han rendido. Porque no se han rendido. ¿Cómo luce alguien que no está rendido? Confundido, afanado, lleno de miedo, de incertidumbre, no sabe lo que puede pasar. Rendido a Dios es estar en la mejor mano. ¿Alguien me puede prestar una servilleta? Listo, aquí el tiene. Venga usted. Venga usted es ya el tipo de ejemplo mío. Ponga la mano así. Le pesa esa servilleta. Si él dura una hora, le va a pesar. Es más, si dura 10 minutos ahí, le doy un premio. Pero ¿sabe cuánto usted pesa? Imagínese yo que me ponga encima de su mano. No va a poder lograrlo. Pero no importa los problemas que tú le pongas a Dios, nunca su mano se va a cansar. Siéntate. ¿Sabe cómo lucimos nosotros cuando estamos rendidos? Como esa servilleta. En la mano de Dios. En la mano de Dios aprende a descansar. En la mano de Dios aprende a tener sumamente confianza. En la mano de Dios los problemas están resueltos. En la mano de Dios el matrimonio está unido. En la mano de Dios la enfermedad está resuelta. Todo está resuelto en la mano de Dios. Porque solamente en la presencia de Dios vamos a tener descanso. Entonces, nosotros no queremos eso. El diablo no quiere que nosotros entendamos que debemos de rendir algo a Dios. Yo siempre veo a los hombres, mira esto. Si yo te llevara a 2 de Corintios, capítulo 1, verso 11. ¿Tú sabes por qué la historia entre Salomón y Dios se escribe de la mejor forma cuando inicia? Y a mí me lo voy a dar a Wilkin, porque a ese sí le gusta hablar de Salomón y de David. A Wilkin le encanta eso. Tú le hablas de Tamal y los hijos de David, y se lo sabe todo eso. Ponme ahí esto, se lo voy a leer mejor. Porque te voy a explicar por qué la historia comienza buena. 2 de Crónicas, capítulo 1. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no me pediste riqueza, bienes o gloria, ni vida de los que quieren mal, ni pediste muchos días, sino que me has pedido para ti sabiduría, ciencia, para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. La historia comienza buena porque Salomón no le pide algo a Dios que no sea hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios fue que le profetizó a David de un hijo rey. En otras palabras, él lo que tenía que saber era de legislar.
¿Entiendes? Él no le pidió grandeza, él no le pidió riqueza, él pidió hacer la voluntad del que él fue llamado desde el vientre de su madre. Por haber pedido, aleluya, lo que necesitaba para legislar, que estaba dentro de la voluntad, entonces Dios le añadió lo que él no pidió. Entonces Dios está listo para añadir cosas más profundas y grandes que las que tú tienes, pero no puede porque tú estás lleno. Entonces Dios necesita sacar de aquí los martillos, el hacha, el campo, la religión, la santería, las brujerías, las estructuras mentales, para poder llenarte de todo lo que Él tiene para ti. Pero ¿cómo hacerlo? Lo hacemos cuando nos rendimos. Entonces yo creo que Dios quiere un pueblo de Boca Chica transformado. Yo creo que Dios quiere un pueblo, usar este pueblo como ejemplo. Porque antes lo que no se veía se va a comenzar a ver. Ayer vino un hombre aquí y dijo: yo solamente había escuchado a Boca Chica por los hoteles, había escuchado a Boca Chica por el turismo, pero cuando entré a esta iglesia vi que hay algo diferente en Boca Chica. Yo quiero que tú también lo veas. Yo quiero ver gente cambiada, gente transformada, gente de principio, gente de valores, gente de cosas diferentes a lo que el mundo está viendo. Y ese eres tú. Así que atrévete a rendir. Porque solamente así vamos a poder darnos cuenta lo útil que somos para este reino. Muchas cosas yo comencé a ver en este mensaje. Muchas cosas comencé a ver. ¿Sabe algo? ¿Qué hizo Ananías y Zafira? Tomaron una parte y no le entregaron todo. Escucha, tomaron una parte y sustrajeron otra. Pero ¿qué hizo en el libro de Josué cuando fueron a tomar la tierra de Ai, que tomaron el anatema? Tomaron lo que no le pertenecía. Todo hombre o mujer en la Biblia que toca lo que no le pertenece o que se queda con lo que no pertenece siempre tiene problemas. Escuchen, esto es maná. La mayoría de veces que yo veo a Dios, esto cuesta mucho cuarto. La mayoría de veces que yo veo a Dios trabajando en gente, no importa que el hombre sea, entre comillas, nadie aquí es bruto. Tiene falta de inteligencia. Pero la mayoría de veces que yo no veo al hombre cambiar el nivel, es porque el hombre se limita el mismo. ¿Y cómo se limita el hombre? Sin rendirse. El hombre se limita a no rendirse. ¿Por qué? Porque si tú pones tu torpeza en la mano de Dios, Dios pone su grandeza. Si tú pones tu inmadurez, Dios pone su madurez. Todo lo que tú pongas en la mano de Dios, Dios lo va a transformar. Por eso, cuando Pedro decide convertirse realmente en Pedro y hacer la transición de Simón, tiene que caer al piso. ¿Y cómo cae al piso? ¿Cuándo cae al piso? Cuando le faltaba algo que él no quiso entregar. Hasta que Pedro no le hizo entender a Jesús que el que sabía realmente de la pesca no era él, era Jesús. No lo instauró como el verdadero Pedro. ¿Cuándo fue que Pedro llegó a ser Pedro? Cuando dice: perdóname, Jesús, que soy un hombre pecador. Pedro había cambiado muchas cosas, pero en los negocios nadie era mejor que Pedro, y eso él lo sabía. Pero con eso Jesús, cuando resucita, va y lo confronta. Y hasta que Pedro no cae y reconoce que él es pecador, no se convierte en el Pedro que Dios mismo había asesinado. Porque cuando tú caes y te rindes, es que Dios viene y te entrega. Hasta que tú no te rindas, tu matrimonio va a estar de patas para arriba. Porque el no rendirte le está diciendo a Dios que tú puedes resolverlo. El no rendirte le está diciendo a Dios que tú eres otro Dios como Él. Porque ¿qué pasa?
El rendirse está conectado con la ofrenda. Cuando tú te rindes, tú eres una ofrenda para Dios. Pero cuando tú no te rindes, tú simplemente eres un prototipo de un Dios aquí en la tierra. Un Dios que está luchando con el verdadero Dios. Entonces yo te voy a invitar a ti porque tú tienes que comenzar a cambiar. Tú tienes que comenzar a quitarte eso de la mente. Cuando yo veo gente de la talla de Pablo, ¿quién era Pablo? Sicario, rebelde, perseguidor de la iglesia. Pero cuando se rinde, ¿qué pasa a ser? Un apóstol. Y esta es la transición diga conmigo, de la voluntad perfecta. Yo ahorita le pregunté a la anciana, ¿qué tú eras antes de ser anciana? Y ella me dijo, diácono. ¿Y ahora qué eres? Anciana. Entonces, la voluntad de Dios, ¿cómo es? Tiene 3 etapas. Es buena, es agradable y es perfecta. Quiere decir que la misma voluntad de Dios te va acelerando. Es decir, que si tú sueñas con algo, Dios te está diciendo, yo lo puedo hacer, pero rendido a ti, para ti mismo. Dios puede hacer más que lo que tú piensas, pero es rendido. Te lo digo por mí. Yo no era un tipo muy inteligente, pero Dios me dio lo que yo necesitaba para hacer la transición. Porque Dios te va a dar los recursos que tú necesitas para vencer en la vida. Pero los recursos de Él que tú necesitas no son los recursos tuyos, son los de Él. O sea, tú sabes algo. Yo puedo entender que Pablo pudo. Vamos a dejar un poco a Pablo. Vamos a hablar de un hombre que conocía muchas lenguas. ¿Dónde aprendió las lenguas para hablar con el faraón Moisés? En el palacio. Dios utilizó las lenguas que él en el palacio para su propósito. Entonces Dios lo que quiere es que todo lo que tú sabes hasta ahora lo introduzca en los planes de Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda completar paso a paso lo que Él pensó de ti. Porque la voluntad de Dios es una idea que a medida que pasa el tiempo se va completando. Pero ¿cómo se completará algo cuando tú no quieres? Si tú no quieres, Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque Dios simplemente toca y llama, y si tú abres, Él entra y resuelve el problema. Entonces Dios quiere resolverte el problema, pero tú no se lo quieres entregar. Dios quiere resolverte tus planes, pero tú no se lo quieres entregar. Entonces, mire esto, cuando los panes se multiplican, después de entregarlo. O sea, cuando vieron los panes y los peces y habieron 5,000 gente, dijeron, es imposible, esta gente se va a morir en el desierto. Pero Dios dijo, ¿qué tenéis en la mano? Cuando ellos se lo pusieron a Jesús en la mano, Jesús da gracia. ¿Y qué pasa con esto? Si no entregan los panes, no se multiplica nada. Porque es lo que tú pones en la mano de Jesús que se multiplica. Y lo grande de esto, que se recogieron canastas llenas. Tienen que entregarle a Dios tus negocios, tienen que entregarle a Dios tu profesión, tu universidad, tienen que entregarle a Dios tu hogar, tu ministerio, tienen que entregarle a Dios tus hijos, tienen que entregarle a Dios todo. Aún esos diagnósticos que el médico te da, tienen que entregárselo a Dios. Hasta que tú no se lo entregas a Dios, tú vas a dudar de quién puede hacerlo. Cuando alguien me dice a mí tal cosa, yo lo revoco ahí mismo. Te voy a explicar por qué en mi vida. Usted vio que Dios diseñó a Adán enfermo. Entonces Dios no diseñó a hombre enfermo. Entonces yo no tengo que estar enfermo. Porque Dios no hizo hombre enfermo. La enfermedad vino por el pecado en el hombre. Entonces como Él no hizo nada de enfermedad, yo reclamo mi hombre original. Entonces, cuando tú sabes a quién tú le sirves y que Dios no te hizo enfermo, entonces ¿por qué yo tengo que estar viviendo en enfermedad? Entonces tú sabes que la voluntad de Dios no es enfermarte. Pregúntame por qué. Porque yo soy un propósito. Entonces si soy un propósito, no lo puedo cumplir.
¿Por qué no entregarle a Dios ese diagnóstico que no es mío? ¿Por qué no entregarle a Dios esas cosas que me están maltratando? Esas cosas que me están haciendo roncha en mi vida espiritual. Yo comencé a ver gente en la Biblia. Mira, usted conoce la historia de una mujer llamada Ana. Y que había una mujer que se llamaba Penina. Penina irritaba a Ana todos los días. Pero yo no vi a Penina, a Ana decirle a Penina: ¿por qué tú estás con mi marido? Ella dice que fue al altar a llorar. Y yo me imagino que en ese altar ella puso esa situación. Ella dijo: esta mujer está aprovechándose de lo que yo no puedo darle a mi marido, pero yo a partir de hoy, Señor, yo reclamo, Padre, mi posición. Así que yo te entrego esa situación. Haz el trabajo que yo no puedo hacer. Conviértete en una Ana. Ve si entrégale ese problema. Ella no se puso a chismosear y a mandarle a subir el estado de puya. Hay gente que cuando le pasa algo tiran puya por el estado, creyendo que van a mover a Dios por eso. Pero cuando tú dices: me voy a meter en ayuno y en oración, me voy a guardar para Dios, Dios dice: eso es lo que yo quiero. Mientras tú estés de rodillas, yo estoy trabajando. Mientras tú estés de rodillas, yo estoy resolviendo. Mientras tú estés de rodillas, yo soy el Dios tuyo que resuelve el problema. Y esto es lo que la iglesia tiene que saber, porque hay un peligro cuando tú nos rindes. Hay un peligro cuando tú nos rindes. Cuando tú no te rindes a Dios, tú estás nadando en contra de la corriente. Cuando tú no te rindes a Dios, tú eres un Saúl que por más oportunidad que te den, siempre va a encontrar el fallo. ¿Cuál es el fallo? Darle a Dios solamente lo que a ti te interesa. Saúl le dio a Dios lo que a él le interesó y cogió para él lo que él quiso. Ahí estuvo el peligro. No dejes de darle a Dios lo que Dios te está diciendo que le dé. Y yo quiero algo decirle a ustedes, porque yo conozco el diablo. No te estoy hablando de dinero. No te estoy hablando de dinero. Te estoy hablando de tu vida devocional. Te estoy hablando de tu entrega a Dios. Te estoy hablando de que Dios no va a compartir su gloria con nadie. Que Dios lo que quiere es darte completamente, pero de lo que tú le das. Mira esto. Es que yo no puedo creer. Ok, le voy a poner un ejemplo con Joel. Joel es dueño de una compañía llamada Vendefácil. ¿Cuándo Joel se va a separar de Vendefácil? ¿Sabe cuándo? Si el negocio quiebra. Si demandan a Vendefácil, ¿usted cree va a ir el negocio y se va a quitar y se va a presentar delante del juez? ¿Verdad que no? Entonces, ¿quién se va a presentar en Vendefácil? Entonces, el negocio y Vendefácil son uno. Joel y Vendefácil son, o sea, tu casa y tú son, tu matrimonio y tú son, la universidad y tú son. Entonces, esos tienen que rendirlo. ¿Y sabe cuál es la idea tuya? Rendirte tú, pero no rendir tu casa. Rendirte tú, pero no rendir la universidad. Rendirte tú, pero no rendir el matrimonio. Y ahí es que está el fallo. Que así como tú te doblegas de rodillas a las 3 de la mañana o a la hora que tú quieras, así debe estar de rodillas también la universidad, el matrimonio, el trabajo y todos para Dios. De la misma forma que tú sirves a Dios, tu negocio debe servir a Dios. Tu ministerio debe servir a Dios. Y la idea es que creemos que vamos a engañar a Dios dándole solamente una sola parte. Este es el problema. Ahí está el joven rico. Te voy a dar de las obras, pero no te voy a dar del dinero que he trabajado. En Israel hubieron 3 ciegos y solamente uno se quita la capa. Le voy a revelar un misterio. ¿Sabe usted que junto a Bartimeo habían 3 ciegos? Pero solamente uno se quita la capa y uno es el que recibe. ¿Por qué? Porque la capa era una señal de ¿qué? De que en ese lugar había alguien imposibilitado de estar junto con otro.
esa capa era un distintivo de una persona que tenía una condición no aceptable delante de la sociedad. Pero cuando Jesús va pasando, Él tira la capa y hace esto. ¿No me vieron allá? 3 ciegos, uno solo, tira la capa y hace esto. Yo creo que tú no la has cogido todavía. ¿Por qué los otros 2 no reciben nada? Porque eso no se rindieron. No se quitaron la capa de la imposibilidad, pero tampoco se humillaron a recibir algo. Entonces, así es la iglesia. No se quieren quitar ciertas cosas de encima porque piensan que lo van a perder, cuando es que lo van a ganar. Porque Dios está pronto para responder. Dios está pronto para hacer. Dios está pronto para sanar. Dios está pronto para bendecirte. Dios está pronto para abrir puertas. Pero tú tienes que saber a qué Dios tú le sirves. Cuando la gente me llama a mí preocupado de muchísimas cosas, algunas se me oye, algunas se me ve que es como que yo no estoy haciendo caso. Yo estoy entendiendo lo que la gente me dice. Lo que yo no estoy recibiendo, lo que la gente me dice. Porque un tipo de tanta fe como yo no me puede venir así, decir a mí que porque el otro dijo una cosa, yo lo tengo que aceptar. Yo tengo que aceptar lo que yo sé que a Dios le agrada. Eso es lo que yo tengo que aceptar. Por eso es que cuando un hombre de Dios es un hombre de Dios, muchas veces no combina con la gente. Y tú te vas a dar cuenta que a la gente le irrita estar con un hombre que aplique su conocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque la gente quiere que tú aborrezcas al que tú no debes de aborrecer. Yo tengo que aborrecer al diablo, no a la gente. Entonces, la voluntad de Dios para mi vida. Él dio un gran mandamiento. Un primer gran mandamiento. ¿Cuál fue el primer gran mandamiento? Amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Sí o qué? Este es el primer gran mandamiento. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora quiere decir que para tú amar a Dios también tienes que amarlo completo. Entonces, si yo le sirvo a Dios y después dice, y el segundo es semejante, tiene mucha relación, y yo creo que es la explicación del primero. Debo de amar a mi prójimo como me amo yo mismo. Entonces, la voluntad de Dios que yo tenga enemigo. ¿Y por qué lo tengo? ¿Por qué tenemos enemigos en la iglesia? Si la voluntad de Dios es que yo ame al otro como me amo yo. Porque esa voluntad no la queremos entender. Porque está hablando que me hace sentir rechazado. Porque estamos hablando que me hace sentir dolor. Porque estamos hablando que me hace sentir mal delante de los hombres. E incluso a ti no te hace sentir mal delante de Dios el que no le hable a alguien o no. A ti te está haciendo mal no hablarle por los hombres. ¿Sí o qué? ¿Sí o no? A ti no te hace daño no hablarle a una persona por Dios. A ti te hace daño no hablarle por lo que diga tu amiga. Pero rendirte a Dios tiene que ver ir en contra de todo por agradar a uno solo que se llama Dios. A ese es que tú tienes que. Entonces tenemos que comenzar a cambiar las cosas. Dios le dijo a un hombre en la Biblia que se casara con la mujer de un rechazado. Y le dijo, así quiero que vayas. Me calles. Quiero que te cases con la mujer de una despreciada, de una fornicaria, de una prostituta. Entonces la voluntad de Dios era que este hombre pasara vergüenza para darte luz de lo que estabas haciendo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que el orgullo del hombre le limita a cumplir la voluntad de Dios. El orgullo tuyo, el egoísmo. Por eso dije ahorita que cuando tú no sabes rendirte es porque hay un lado
ligado a un deseo de la carne. Pero cuando tú estás dispuesto a que Dios lo haga, tú te tiras de alfombra para que Dios resuelva. Y hay gente que tienen que entender esto. Tienen que decodificarse. Porque tienes que obedecer a Dios antes que los hombres. Tienes que obedecer a Dios. Tienes que poner todo en la mano de Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que en el libro de Jeremías capítulo 19 que nosotros somos en la mano de Dios, que barro en la mano de Dios? Y mira, ¿sabe qué Dios puede hacer contigo? Dios puede hacer así como un papel. Pero ¿sabe cómo Dios te tiene? Planchadito. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ama. Porque Dios te ama, tú estás de pie. Porque Dios espera de ti una rendición. Por eso estás de pie. Porque Dios espera de ti un cambio. Por eso estás de pie. Y hasta que tú no te rindas, tú no vas a ver lo que Dios puede hacer contigo. Por eso es que yo veo hombres de la talla del mismo Pablo, que cuando se rindió fue más la fama de él rendido que cuando no estaba rendido. Las cosas que hizo Pablo, y él decía, yo vine como un abortivo, pero ese abortivo se convirtió en el apóstol de los gentiles. Entonces, por más que lo criticaron, cuando se rinde, Dios lo exalta. La Biblia dice que de lo nacido de mujer no hay otro como Juan el Bautista. Pero dijo, él tuvo que menguar. Él tuvo que menguar. Entonces los hombres grandes son los que se rinden a Dios. Los hombres grandes son aquellos que viven una vida devocional, que lo entregaron todo para Dios. Cuando te critiquen por entregar algo a Dios, no creas que tú eres un pariguayo. ¿Tú sabes cuánta gente en la calle dice tú eres un pariguayo porque llevas un diezmo a la iglesia? Porque te congregas. No creas que pariguayo es aquel que teniendo el privilegio de entregarle a Dios una entrega. Porque el único que tiene poder de dar vida y muerte se llama Dios. Así que hoy te doy este consejo para que a partir de hoy te rindas a Él. Dios te bendiga.